Bienvenidos a Teológica X, donde aprendemos juntos. A ver, hoy vamos a meternos con algo grande. Vamos a poner sobre la mesa una idea que de verdad puede cambiar por completo la forma en que entendemos los mismísimos orígenes del cristianismo. Así que, agárrense. Exacto. Pensemos en esto. ¿Y si esa idea que tenemos de una fe original, súper pura, y que luego con el tiempo le salieron desviaciones o herejías, estuviera, digamos, al revés? ¿Qué tal si el cristianismo no nació en la unidad, sino todo lo contrario, en medio de un montón de ideas, de conflictos, de una diversidad tremenda? Bueno, justamente de eso, vamos a hablar hoy. Para desentrañar esta idea, que es bastante revolucionaria, vamos a seguir una ruta. Primero, vamos a ver eso que llaman la historia de los vencedores. De ahí, saltamos a un pensador clave, X. C. Bauer, y su idea del conflicto original. Después nos metemos de lleno con Walter Bauer y su tesis aún más radical, de que la herejía fue primero. Luego, analizaremos por qué Roma fue tan decisiva en todo esto y cerraremos viendo cómo todo esto nos pinta un nuevo origen cristiano. Bueno, empecemos. Para entender por qué esta nueva idea fue una verdadera revolución, primero tenemos que tener bien clara cuál era la historia de siempre, ¿no? O sea, la versión oficial que se contó durante siglos. Miren, la narrativa tradicional es bastante sencilla de entender. Imagínense un árbol gigante y fuerte. El tronco, eso es la ortodoxia, la fe pura, la que enseñaron Jesús y los apóstoles. Y con el tiempo, de ese tronco tan sano, empiezan a salir unas ramas medio raras, torcidas. Esas son las herejías. Se veían como eso, como corrupciones, como si algo se hubiera desviado de la verdad original. O sea, la idea es, primero hubo unidad y luego, después, vino la división. Pero claro, en el siglo XIX llega un teólogo alemán, Ferdinand Christian Bauer, se pone a leer las fuentes, sobre todo las cartas de Pablo, y dice, esperen un momento, ¿unidad? Yo aquí lo que veo es un conflicto tremendo, una verdadera batalla de ideas. Y ahí es donde empieza a cambiar todo. Vamos a ver cómo armó este primer gran desafío a la historia oficial. Lo que Bauer propuso fue rompedor. Dijo que el cristianismo de los inicios no era para nada unificado. Al contrario, estaba dividido en dos grandes bandos. Por un lado estaba el grupo de Pedro, los judeocristianos, que decían, oigan, para seguir a Jesús hay que seguir siendo judío, hay que cumplir la ley de Moisés. Y por el otro lado, el grupo de Pablo, con una visión mucho más universal, que decía, no, este mensaje es para todos, judíos y no judíos, los gentiles, y no necesitamos la ley mosaica. Para Bauer, esa famosa pelea donde Pablo le planta cara a Pedro en Antioquía no fue un problemita menor, fue la prueba de que estaban en veredas opuestas. Y lo más interesante es cómo Bauer le da forma a todo esto, muy influenciado por el filósofo Hegel. Él lo ve como un proceso dialéctico, o sea, tienes una idea inicial, la tesis, que sería el cristianismo judío de Pedro. Luego aparece una idea totalmente opuesta, la antítesis, que es el cristianismo universal de Pablo. Y del choque, de la tensión entre estas dos, ¿qué sale? Una síntesis. Y esa síntesis para Bauer fue la Iglesia Católica primitiva, que trató de tomar un poco de aquí y un poco de allá para reconciliar a los dos bandos. De hecho, él pensaba que libros como los Hechos de los Apóstoles eran justamente eso, un intento de suavizar las cosas y contarnos una historia de paz y armonía donde en realidad hubo un conflicto enorme. A ver, si Bauer le hizo una primera fisura a ese muro de la historia tradicional, casi un siglo más tarde vino otro alemán, Walter Bauer, y bueno, él directamente agarró un mazo y tiró el muro abajo. Ahora sí, nos metemos con la tesis que de verdad cambió las reglas del juego. Claro que Bauer no apareció de la nada, ¿eh? Él era parte de toda una línea de pensamiento crítico. Continuó el trabajo que había empezado Bauer, fue alumno de otro grande, Adolf von Harnack. Y en 1934 publica el libro que nos trae hoy aquí. Un libro con un título que ya es una declaración de intenciones. Ortodoxia y herejía en el cristianismo primitivo. Y aquí está el meollo del asunto, el punto central de Bauer, porque él fue mucho más allá que Bauer. Ya no se trataba solo de que hubiera habido un conflicto. Lo que Bauer dijo fue, señores, si miramos la evidencia histórica, esa idea de que la ortodoxia fue lo original y las herejías vinieron después, simplemente no se puede probar. No hay evidencia para sostenerlo. O sea que, y fíjense bien porque esto lo cambia todo. Lo que hoy conocemos como ortodoxia no fue la primera versión del cristianismo en todos lados. Es más, en un montón de lugares, los grupos que después fueron tachados de herejes fueron los que llegaron primero. La ortodoxia entonces no era el tronco del árbol,
era solo una rama más, una de muchas, que con el tiempo y por distintas razones creció tanto que terminó tapando a las otras. Y claro, Bauer no lo dijo nomás porque sí. Se puso a investigar geográficamente, región por región, y encontró cosas como que, por ejemplo, en Edesa, allá en Siria, lo más probable es que los primeros cristianos fueran marcionitas, estos que creían que el Dios del Antiguo Testamento era otro Dios diferente al Padre de Jesús, o que en Egipto, antes de que llegara una iglesia ortodoxa fuerte, lo que dominaban eran los grupos gnósticos, con sus ideas de un conocimiento secreto. La conclusión era clarísima. La diversidad no era la excepción, era la norma. Y esto inevitablemente nos lleva a la pregunta del millón, ¿no? A ver, si al principio había de todo un montón de cristianismos diferentes, ¿cómo es que solo uno de ellos se convirtió en el estándar? ¿Cómo se convirtió en la ortodoxia? Bueno, Bauer apunta a un factor clave, a una iglesia en particular que supo jugar sus cartas de una forma increíble. La respuesta, para Bauer, tiene un nombre: Roma. Pero ojo, no porque su teología fuera la correcta o la más auténtica. No. Fue por razones mucho más prácticas, mucho más terrenales. Para empezar, la iglesia de Roma estaba súper bien organizada, tenía dinero y lo usaba de forma muy inteligente para ayudar a otras iglesias más chicas, generando así lealtad y dependencia. Además, su teología era más sencilla, más práctica, no tan volada como la de los gnósticos, y eso atraía mucho más a la gente común. Y quizá lo más importante, tenía una voluntad de poder clarísima. Se metía en las peleas de otras iglesias, proponía soluciones y pasito a pasito fue consolidando su autoridad hasta que su forma de ver el cristianismo se volvió la norma para todo. El efecto de esta tesis de Bauer fue como un terremoto en el mundo de los historiadores. De repente obligó a todo el mundo a sacar un mapa nuevo y a repensar desde cero cómo había sido el cristianismo en sus inicios. Hubo que reescribir literalmente la historia de los orígenes, y esta es la mejor forma de resumir el cambio de visión. Pasamos de ver la historia como un solo árbol, con un tronco único del que salen ramas, a verla como todo un bosque, un ecosistema lleno de plantas distintas, todas compitiendo por crecer, por la luz, por el espacio. Según el modelo de Bauer, el cristianismo no nació de una sola semilla. Nació de muchas semillas distintas al mismo tiempo. La unidad entonces no fue el origen, fue el resultado final de una larga competencia en la que una de esas plantas, la de Roma, resultó ser la más fuerte y terminó por opacar a todas las demás. Y todo esto nos deja con una pregunta final para reflexionar. Porque si aceptamos esta visión de la historia, la cosa cambia mucho. Los orígenes del cristianismo ya no son la historia de cómo se cuidó una verdad pura y perfecta, sino que se convierte en una historia mucho más humana, una historia de poder, de política, de cómo se construye una identidad. Y nos obliga a preguntarnos qué implica, tanto para la fe como para la historia, pensar que su origen no fue una sola voz, un monólogo, sino un coro de voces, un coro a veces caótico, en disputa, pero muy, muy humano. Una pregunta que la verdad, gracias a gente como Bauer, sigue más viva que nunca.